Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pienso Digo. En X, anteriormente conocido como Twitter, hay un debate muy interesante iniciado por Soy Podcastera, @soypodcastera, donde ella le envía un mensaje a Pablo Fischer, @escuchapodcast, y dice que al final le puso: perdón el audio podcast, ya que hoy existe el video podcast. Y bueno, ella dice que parece chiste, pero es anécdota, que vamos a empezar a nombrar, o pregunta si vamos a empezar a nombrar ahora los podcasts que conocemos de toda la vida, al audio que se transmite por RSS, si lo vamos a empezar a llamar audio podcast. Y claro, yo participo en este debate, que me parece muy interesante. Igual mi opinión, lo mismo que puse en X, qué raro se me hace decir X, que es básicamente lo que yo pienso. Y es que, en realidad, para mí un podcast sigue siendo el audio que se distribuye mediante RSS y que tú descargas en tu podcatcher mediante las plataformas tradicionales, ¿no? Las de toda la vida. Porque claro, llamar audio podcast a un podcast que básicamente es un audio, para mí es redundante, ¿no? O sea, sí podríamos quizás definir, o sí podríamos categorizar otro tipo de podcast. Por ejemplo, los podcasts en videos, como video podcast, los podcasts en vivos, como, bueno, ni idea, podcast en vivo. Pero para mí, podcast es el audio, ya está. Que hayan otras variantes, que hayan otros soportes, otros formatos para hacer el podcast, pues me parece bien. De hecho, si yo mismo ahora encendiera la cámara y grabara esto que estoy diciendo, sería un video podcast. Pero ¿por qué para mí es un video podcast? O sea, ¿por qué yo lo diferencio entre un podcast y un video X en YouTube? Un video de los que estamos acostumbrados a ver. No porque esté en YouTube. Podría estar en Twitch, podría estar en cualquier otra plataforma de video. Yo lo diferencio, porque como les decía, soy podcastera. Básicamente para mí, la única condición que debe cumplir un video podcast para que sea un podcast es que tú puedas escuchar el video sin tener que verlo. En el punto en que tú tienes que prestar atención al video, ver lo que están mostrando para tener un contexto, en ese punto para mí deja de ser un video podcast y es un video como otro cualquiera. Es una tontería quizás es algo muy fundamentalista, quizás es algo que, bueno, si te pones a analizarlo, no vale ni la pena, ¿no? Debatirlo ni discutirlo, pero esa es la realidad, o sea, así como lo veo, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas. Para mí, un video podcast es simplemente un podcast de audio con apoyo visual. Y claro, Pablo Fischer me decía algo que tiene todo el sentido del mundo y que tiene razón. Y es que la mayoría de las nuevas generaciones, la gente nueva, los adolescentes, los niños que vienen, incluso gente más o menos jóvenes, ellos identifican un podcast como ese video de Jordi Wild o de, sabrá Dios, Papito Pérez, que está en YouTube. Y bueno, sí, muchos de ellos tienen el podcast también en plataformas de podcasting, pero muchos no. Hay mucha gente que tiene videos en YouTube sin RSS, sin nada, tienes que verlo ahí y todavía tienen la osadía, yo más bien diría el desconocimiento de llamar a eso un podcast. O sea, analicen para que ustedes vean que la mayoría de podcasts que hay por ahí, la mayoría, la gente lo ve simplemente por verle la cara a los que están hablando. Porque perfectamente tú podrías apagar la pantalla, seguir escuchando y no te pierdes nada, absolutamente nada. Pero claro, como YouTube en este caso es uno de los buscadores más grandes que existe, tiene mucho alcance y eso siempre es bueno para llegar a mucha más gente. Pero básicamente esa es mi opinión. Sí, hay por supuesto podcasts en video, hay video podcasts, sí, hay podcasts en vivo. Yo no voy a llamarlo, no pienso llamarlo audio podcast, nunca en la vida. De nuevo, para mí es redundar, una tontería me parece a mí. Sí voy a diferenciar cuando sea un podcast que se está transmitiendo también en video, porque ya eso es otra cosa. Ya para mí es otra cosa. Pero bueno, como diría Pablo Fischer, al final del día va a llegar un punto en que este debate ni siquiera va a existir. Simplemente podcast hacer cualquier cosa que encuentres en YouTube o cualquier plataforma de video, aunque no tenga RSS, aunque no tenga nada, y ya está. Tenemos que montarnos en ese barco o morir en el intento. Nos quedaremos como esos viejos que dirán a los nietos: yo me acuerdo que en mis tiempos un podcast era... Y listo. Hasta un próximo episodio.